Hola, hola mi gente que me sigue en el canal. El día de hoy también un video de tipo conceptual en el que ya poco a poco va a faltar para poder eh, aplicar lo que es la ingeniería económica desde la perspectiva numérica. En este sentido, lo que nos convoca el día de hoy es la equivalencia del dinero en el tiempo y por qué este es el concepto fundamental en el que se basa la ingeniería económica, ¿ya? Antes, obviamente, y como es de costumbre, te pido que te suscribas a mi canal, así me ayudaría a seguir creciendo. Entonces, ¿qué entendemos por esta idea del valor del dinero en el tiempo? Y claramente está en que si, por ejemplo, alguien pide dinero prestado el día de hoy, no sé, en un crédito, en algún tipo de préstamo, el día de mañana deberá pagar cuánto se ha capitalizado este préstamo y la cantidad original. Es decir, va a pagar más. Obviamente esto se explica por el hecho del valor del dinero en el tiempo. Entonces, nosotros podemos cuantificarlo como la variación de la cantidad de dinero en un periodo de tiempo y esto se conoce como el valor del dinero en el tiempo y es el concepto más importante de la ingeniería económica, es decir, por el cual la ingeniería económica se basa. Y ahí, por el que hace diferentes estimaciones, diferentes evaluaciones, construye diferentes indicadores, ¿ya? Entonces, el primer elemento es describir la alternativa. Obviamente, eh, luego de entender el problema, hay que describir cuáles son las alternativas, ¿ya? Cuando se llegan a describir las alternativas, claro, pueden presentarse diversas alternativas, pero solo unas cuantas serán viables y realmente evaluadas. Es decir, pueden presentarse 5 alternativas, pero ¿cuáles vale la pena evaluar? Las más realistas, las más adecuadas al problema, las que los explican mejor, digamos, y obviamente la ingeniería económica, a través de la descripción de la alternativa, va a desechar algunas que puede que ni siquiera lleguen a la etapa de evaluación económica. De todas formas, cuando se describen alternativas, se requiere, desde el punto de vista de lo necesario para que sean validadas o sean evaluadas, es que tengan una descripción verbal y tengan diferentes parámetros numéricos asociados con sus características, por ejemplo, el costo inicial, precios de compra, desarrollo, instalación del proyecto, cuál va a ser su vida útil, sus posibles ingresos y egresos que se estimen anualmente, el valor de salvamento, que es decir, cuánto va a valer al final de su vida útil, que puede ser un valor de reventa o canje, una tasa de interés que se va a definir como la tasa de rendimiento, y también, ojalá, dentro de lo posible, tener elementos como la inflación y los efectos de impuestos, ¿ya? Entonces, em, se dice que por lo general estas estimaciones de los gastos anuales se pueden agrupar en dos grupos, que son los costos anuales de operación, o CAO, y los costos de mantenimiento y operación, CMO, ¿ya? Ahora tenemos lo que son los flujos de efectivo, es decir, todas las entradas que son ingresos y todas las salidas que son costos de dinero o que se estiman de dinero, reciben el nombre de flujo de efectivo. Y en la metodología que vimos en los videos anteriores, se aplican en el paso 3 para cada alternativa. Entonces, nosotros sabemos que, o podemos decir que, sin las estimaciones del flujo de efectivo durante un periodo establecido, es imposible llevar a cabo un estudio de ingeniería económica, porque se requiere que se conozcan todos los movimientos de dinero que están asociados con las alternativas. Y obviamente, esta estimación puede variar y en el modelo de ingeniería económica se puede ir viendo cómo va variando a través de un análisis de sensibilidad, que en el fondo está vinculado con qué cambios pueden modificar su viabilidad o qué cambios no, y obviamente parametrizar en qué intervalos de variación podrían ocurrir estos elementos que se asocian con eh, alternativas que podrían no ser viables. Y ahí eso es el análisis de sensibilidad. Entonces, nosotros podemos hacer el análisis mediante un modelo de ingeniería económica porque los cálculos van a considerar el valor del dinero en el tiempo y siempre se van a hacer sobre el flujo de efectivo de cada alternativa para que se obtenga una medida de valor o algún indicador. En la elección de alternativas
se comparan los valores de la medida de valor y se elige una alternativa. Y esto se podría decir que es el resultado de lo que es la ingeniería económica, es decir, evaluar a través de un indicador o a través de una medida de valor cuál es la mejor alternativa y elegirla. O sea, el modelo de ingeniería económica nos indica cuál es la mejor. Se nos dice además que si, por ejemplo, solo se define una alternativa viable, hay una segunda alternativa presente en la forma alternativa de no hacer algo. Es decir, que si tienes una opción solamente, está como segunda opción o nace esta idea del no hacer nada. Es decir, que quizá va a ser mejor no implementar si es que la alternativa que existe, que es única, no es la mejor. ¿Ya? Eso también es válido en ingeniería económica. Dejar todo como está o statu quo también se le denomina. Y dice que se puede elegir no hacer algo si alguna alternativa posee una medida de valor favorable. Es decir, nosotros podemos saber que esta también es una opción dentro de las características que podrían hacerse al proyecto, donde a veces puede que en términos económicos o considerando otros elementos no económicos, otros factores, quizás no es conveniente hacer lo que está definido hasta el momento o está evaluado hasta el momento. Y ya comenzamos a hablar de lo que es la tasa de interés y rendimiento. Nosotros sabemos o podemos decir que el interés es la manifestación del valor del dinero en el tiempo desde una perspectiva de cálculo. Podemos decir además que es una diferencia que se establece entre una cantidad final de dinero y una cantidad original. Y obviamente si es que la diferencia es nula o negativa, no hay un interés. Ya obviamente este interés tiene que ser positivo. Y obviamente tenemos dos variantes de lo que es el interés pagado por una parte y el interés ganado. En el primer caso, que es el interés pagado, se paga una persona o organización cuando, digamos, pide prestado y obviamente va a pagar una cantidad mayor. Si esta persona, esta organización va a pagar más de lo que pidió. ¿Ya? Y el ganado es cuando una persona, una organización ahorra, invierte o presta dinero y va a recibir una cantidad mayor. O sea, es verlo desde otra perspectiva, de quien pide o de quien ahorra o presta. Y ahí esas son dos cosas distintas que dentro de la ingeniería económica hay que tener en cuenta porque en diversas situaciones del ámbito empresarial se van a ir dando y es necesario hacer esta distinción porque obviamente eh, esto marca la diferencia a la hora de ver quiénes son los beneficiarios de un proyecto. Ya. Y ya empezamos con la perspectiva de cálculo. En este sentido, tenemos un interés que se paga por fondos que se piden, es decir, un préstamo. El interés va a estar dado por la ecuación que es tan sencilla como decir la cantidad que se debe ahora menos la cantidad original. Y tenemos una tasa de interés, que en realidad la tasa de interés es un porcentaje, el interés no es un porcentaje, es una cantidad. Dice, cuando el interés pagado con respecto a una unidad de tiempo específica se expresa como porcentaje de la suma original o principal, el resultado recibe el nombre de tasa de interés. Y la tasa de interés no es más que el interés que se acumula en la unidad de tiempo dividido o entre la suma original por un 100%. Y la unidad en la que se mide la tasa de interés es el periodo de interés. Entonces, la diferencia entre interés y tasa de interés, primero, el interés es un número solamente, la tasa de interés es un porcentaje. El interés nos dice una diferencia entre lo que se debe ahora y la cantidad que se pidió al comienzo, por ejemplo, o se prestó al comienzo. Y estas son nociones fundamentales para poder construir la idea de ingeniería económica. Entonces tenemos un ejemplo de un empleado de una empresa, solicita préstamos de 10.000 el 1 de mayo y debe pagar 10.700 un año después. Determina el interés y la tasa de interés pagada. Este fue extraído de uno de los mayores eh, libros que se ocupan para la ingeniería económica y por tanto es un ejemplo muy pedagógico, muy eficaz a la hora de explicar qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, nosotros tenemos una cantidad inicial original de 10.000, sí, así es, y tenemos también que obviamente si esta cantidad se solicitó un 1 de mayo, nos dice que el año siguiente, exactamente el año siguiente, se va a deber 10.700. Entonces esta es la cantidad actual, por decirlo de alguna forma, y el 10.000 era la cantidad original. Entonces nosotros podemos calcular el interés que nosotros dijimos que
es un número, no es un porcentaje, y es simplemente la cantidad que se debe ahora menos la cantidad original, es decir, este 10.700 menos este 10.000, y ese valor nos da entonces el interés, que es 700. Ahora bien, esta va a ser una tasa de interés, o sea, un interés al año, pero podemos calcular la tasa de interés pagada para un año, es decir, una tasa porcentual de interés que vimos en el video anterior, en realidad que es bastante sencillo llegar a esa expresión, que es el interés acumulado por unidad de tiempo dividido entre la suma original y por un 100%. Entonces, si esto lo trasladamos a la diapositiva siguiente, vemos que el 700 es el interés y el 10.000 es la cantidad original. Si hacemos una división y lo multiplicamos por el 100%, vamos a obtener entonces la tasa porcentual de interés, que es de un 7%. ¿Ya? Y entonces aquí tenemos dos de los conceptos que más se utilizan en ingeniería económica, que es el interés y la tasa de interés. Ahora bien, nosotros además tenemos que considerar esta misma idea del interés y de la tasa de interés, pero desde la perspectiva del ahorrador, del prestamista o del inversionista, es decir, quien tiene un interés ganado. El anterior era un caso del interés pagado, donde se pedía dinero. Aquí es desde la otra perspectiva, desde el otro punto de vista, y el interés se construiría, se llegaría a él como la cantidad total actual menos la cantidad original, y se nos dice además que el interés durante un periodo específico se expresa como porcentaje de la cantidad original de la tasa de retorno, que es el TR. La tasa de rendimiento es el interés acumulado por unidad de tiempo sobre la cantidad original por un 100%. También, como en el caso anterior, su unidad de medida, digamos, es el periodo de interés. Entonces veamos algún ejemplo. Dice, calcule la cantidad depositada hace un año si ahora se tienen 1.000 a una tasa de interés del 5%. Y B, determine la cantidad por intereses ganados durante ese periodo. Nosotros sabemos que la cantidad total acumulada es la suma del depósito original y del interés ganado. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que lo que se tiene al final, que es 10.000, va a ser igual a lo que se tiene en un comienzo, y lo que se tiene en un comienzo multiplicado por esa tasa de interés que se aplica en ese periodo de tiempo, que es de un año. Entonces, si nosotros hacemos este cálculo, en realidad el 1.000 que se da en el enunciado responde a una cantidad actual, es decir, después de un año, y no sabemos cuánto fue lo que se invirtió. O sea, la cantidad original, que hasta ahora es un enigma, un cuestionamiento que tenemos que resolver mediante ingeniería económica. Entonces, la cantidad final es igual, obviamente, a la cantidad original, y esa misma cantidad original por una tasa de interés que se aplicó durante el periodo. Ahora bien, esa es una ecuación bastante sencilla que simplemente responde a álgebra básica, y tenemos el despeje de la x, en este caso 1.000 es igual a 1,05x, donde si despejamos la x obtenemos el depósito original y nos da 952,38. Luego el interés ganado, sabemos que simplemente es la cantidad actual menos la cantidad original, eso nos da que se ganó 47,62. Eso ha sido por el día de hoy. El día de hoy vimos una descripción un poco más acabada de alternativas de decisión, de la descripción, de la evaluación, y ya partimos con la construcción de dos conceptos que son tanto la tasa de interés como el interés, tanto de la perspectiva, de las dos perspectivas que vimos, del prestamista y del ahorrador, digamos, del que pide dinero. Son dos perspectivas, en una se gana y en otra se paga, y vimos que para esas dos situaciones hay una tasa de interés y un interés que se definen de diferente manera, pero que sí cumplen ciertos mecanismos asociados con
los periodos de tiempo y con la misma idea que los sustenta en el fondo, que es la de cuánto rinde en el tiempo la tasa de interés, cómo se aplica sobre la cantidad original y obviamente el resultado que se obtiene. Y obviamente eso ha sido por el día de hoy. Espero que se hayan suscrito a mi canal, si no, háganlo en este preciso instante, me ayudarían a seguir creciendo. En los próximos videos planeo seguir subiendo videos de ingeniería económica.